Déjenme brevemente introducir para los que están aquí, que nos acompañan, son de otros cursos. Queremos básicamente contextualizar lo que estamos haciendo. Hasta ahora, en el curso hemos visto los 3 primeros capítulos de Efesios y básicamente lo que hemos visto son las declaraciones que Dios nos ha dado acerca de lo que ya Él ha hecho por nosotros. Una manera técnica de explicar esto es así. Hasta ahora nosotros hemos visto lo que llamamos los indicativos de Efesios. 3 capítulos, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, declarando las riquezas nuestras en Cristo, lo que Jesús alcanzó en la cruz para nosotros. 3 capítulos gloriosos de verdades acerca de esta preciosa salvación, de la esperanza eterna que tenemos en Él. 3 capítulos saturados de la realidad de la gracia de Dios en Cristo Jesús para nosotros. De hecho, déjenme decirle, si nosotros arrancáramos de nuestras Biblias el libro de Efesios en general, nosotros tuviéramos serios problemas para entender muchas cosas. Pero si de manera particular arrancaran de la Biblia los 3 primeros capítulos de Efesios, nosotros estuviéramos en el aire, literalmente, para algunos aspectos de la salvación que no entenderíamos. Uno de los aspectos más gloriosos de este libro están en esos indicativos que están ahí. Todo lo que en Cristo Jesús ya tenemos. Habiendo completado los primeros 3 capítulos, entonces la idea es, vamos a aterrizar este avión. Todo lo otro era muy hermoso a nivel filosófico. A partir del capítulo 4 empiezan los imperativos de Efesios. Y la idea es nuestras responsabilidades en Cristo. La idea es, aquí es, en estos primeros 3 capítulos, todo lo que Jesús ya alcanzó para nosotros. Capítulo 4, 5 y 6 es lo que se espera de nosotros. Entonces, déjenme tomamos un notico simplemente porque teológicamente esto es extremadamente importante, este aspecto de indicativos e imperativos. La idea es, los indicativos nos hablan de lo que ya Dios nos regaló. Los imperativos nos hablan de lo que Dios espera. Por ejemplo, la gracia divina, todo es de Dios, viene de Él. Cuando se derramó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, su gracia, su poder, eso lo recibimos en Jesús. Eso es parte de los indicativos. Pero ahora los imperativos nos hablan de nuestra responsabilidad humana. Dios no nos da su gracia simplemente para que vivamos vidas más cómodas. Dios nos da su gracia para que podamos vivir vidas más fieles. Está la gracia como un indicativo, está la responsabilidad como un imperativo. Nuestra identidad en Cristo, ahora somos elegidos de Dios, somos separados para un propósito, somos amados de Dios. Todo eso está conjugado en un perfecto completo. No hay nada que añadir a eso ni que quitar, es nuestra identidad. Eso es indicativo. Por causa de esa identidad, entonces hay obligaciones que debemos tener como discípulos de Cristo. Si Él nos ha dado su identidad, entonces debemos vivir como Cristo vivió. Debemos imitarle como verdaderos discípulos. Nosotros tenemos la salvación. Sobre todo Efesios ha sido muy rico en el capítulo 2 de hablarnos que la salvación es por gracia, no por obras. Jesús lo logró. Esa es la parte informativa, eso es lo indicativo. El asunto es, ¿qué voy a hacer con eso ahora? Bueno, esa salvación tiene una implicación que es mi vida cristiana entera. Si Jesús me salvó, si murió en una cruz por mis pecados, yo ahora debo reflejar esa realidad en la manera como pienso, como deseo, como aspiro, por las decisiones que tomo, etcétera, etcétera. Un resumen sería, los indicativos, está la teología,
los imperativos está la parte ética y la moralidad. Hay uno que informa, hay uno que demanda. El apóstol Pablo es muy consistente con esta parte teológica. 3 de sus principales libros destacan esto. En Romanos tenemos 11 capítulos de indicativos. Y a partir del verso 12 vienen todos los imperativos, la respuesta que se espera de nosotros. En Gálatas tenemos 4 capítulos completos hablándonos de esa obra de Cristo en la cruz, todo lo que ya sucedió. Y luego el apóstol Pablo viene con la aplicación de su libro, capítulo 5 y 6. Y en el libro que estamos estudiando, no es una excepción, el apóstol Pablo presenta los primeros 3 capítulos de Efesios con indicativos. Y a partir del capítulo 4 empezamos la aplicación de nuestro libro. La idea es, nuestra identidad en Cristo nos llama a una nueva conducta. Lo que Dios ya nos regaló nos impulsa a dar una respuesta que sea consistente con lo que Él hizo. Algo más. Aquí en Efesios, algo muy interesante. Si hacemos una ilustración de lo extenso de Efesios, la extensión, una comparación gráfica de los capítulos por versículo, ustedes se dan cuenta, hay 6 capítulos de Efesios. La mayoría están en 23 versículos, 22 versículos, 21. Y cuando llegamos al capítulo 4, es el capítulo más largo de todo Efesios. 32 versículos saturados de teología, que es lo que pretendemos hacer en esta noche. Bienvenidos al capítulo 4 de Efesios. Bienvenido al inicio de los imperativos en una de las cartas más gloriosas que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo está dividido el capítulo 4? En realidad hay 2 grandes secciones. Nosotros lo vamos a analizar en los detalles. Recuerden, esto no es una exposición exhaustiva de Efesios. Lo que tanto el pastor Miguel como yo queremos traer principios que nos ayuden a estudiar. Pero no vaya usted a pensar que estamos exponiendo todo lo que este capítulo indica. 2 grandes unidades en este capítulo 4. Desde el verso 1 al 16, lo primero que el apóstol Pablo quiere resaltar la importancia de la unidad. La importancia de la unidad, especialmente la unidad en el Espíritu de Cristo. Recuerden, ya Jesús alcanzó eso. Ya fuimos sellados. Todo verdadero creyente tiene la garantía del Espíritu Santo, como estudiamos en la clase pasada. Ahora, la primera aplicación práctica del libro de Efesios es la importancia de perseguir la unidad. Y hay 16 versículos solamente para eso. Y luego, la segunda parte es algunos aspectos, cómo luce la nueva vida que alcanzamos en Cristo. ¿Qué principios deben gobernar nuestra conducta en ese sentido? Así que vamos a empezar por esta primera parte hablando de esa unidad. Lo que yo he hecho, en la parte izquierda de la pantalla, lo que pueden ver, yo le puse como un índice que voy a seguir. Y en la parte derecha vamos a ir poniendo los diferentes versículos para ir destacando las verdades. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo quiere resaltar para empezar la aplicación de este glorioso libro es la unidad en el Espíritu. Dice el verso 1: yo pues, prisionero en el Señor, algo que estudiamos ya, este libro fue probablemente escrito en Roma, el apóstol estaba preso por causa del evangelio. Dice, yo os ruego, dice el apóstol. Un lenguaje que el apóstol Pablo ya hemos visto que es muy común. Una de las bellezas de un corazón pastoral no es solamente el uso de su autoridad, que es válida, sino de esa sensibilidad de ganar los afectos. Eso lo encontramos mucho en Pablo. Pablo era un apóstol. Y cuando él escribe, dice, os ruego, quiero ganar su atención sobre esto. Ruego que, dice, que viváis de una manera digna de la vocación con que fuisteis llamados.
Esa expresión que aparece aquí, en esencia, define la aplicación práctica de Efesios. La primera expresión en el capítulo 4 es: yo quiero hablarle de cómo deben vivir. Todo lo que le he hablado de lo que Jesús alcanzó tienen un propósito. Deben afectar tu manera de vivir. Y es interesante que arrancando Efesios, capítulo 4, el apóstol dice: quiero hablarle de esto. Hay una vida que es digna de la vocación. Hay una manera consistente con esa vocación. Una vocación que habéis sido llamados, dice él. Entonces, en esencia, Pablo lo que quiere enfocarse eventualmente en describir un llamado a una vida práctica de obediencia y fe en base a lo que Jesús alcanzó. Dice el apóstol Pablo: ¿cuál es la actitud para perseguir eso? Dice él: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Entonces yo quisiera básicamente subrayar que el centro de esta declaración es esa unidad del Espíritu. Pablo inicialmente está diciendo: quiere una vida que exalte una unidad. El creyente debe exhibir una vida en comunidad que resalta una unidad. ¿Cómo se consigue eso? ¿Qué elementos debo yo tener de tal manera que esa unidad sea alcanzable, sea real, sea práctica? Bueno, el apóstol habla de una actitud. Aquí está la actitud. Primero dice: con toda humildad. Déjeme decirle, es interesante que esta sea la primera característica, arrancando, que el apóstol señala. Y eso es muy importante para nosotros. Si de verdad vamos a cultivar una vida de unidad en nuestra iglesia, lo primero que se necesita es humildad. Humildad. No hay lugar para el orgullo en la familia de la fe. Todos hemos sido comprados por gracia. Aquí nadie se ha ganado nada. Todos nosotros hemos recibido de gracia. Entonces, ¿cuál es el argumento para pretensiones? Eso no existe. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia, iniciando la aplicación práctica de la carta, dice: necesitamos humildad. Humildad. No solamente eso, mansedumbre. Y la idea es: esto no es para pleiticos, estas no son para gente que arman un drama por cualquier tontería. Se necesita ser manso. Algunos de nosotros venimos como con un asunto por dentro que cuidado si tú me punchas por ahí porque me vas a encontrar. Hermanito, remuévate esos botones. La vida del creyente es una vida para gente que está agradecido y está consciente de lo que Dios tuvo que hacer para traerme aquí. Y la humildad alimenta esa mansedumbre. No solamente eso, paciencia. Recuerden, todo esto son elementos para poder cultivar esa unidad del Espíritu, que es el centro de atención en esta primera parte. ¿Paciencia de qué? Paciencia para esperar en Dios. Paciencia para entender que no todos van creciendo a la misma velocidad. Paciencia para poder practicar ese amor. Paciencia para esperar que el Espíritu debe hacer una obra. Amado hermano, escucha esto. Ninguno de nosotros somos el Espíritu Santo del otro. Entonces hay que tener paciencia para dejar que Dios haga lo que solo Dios puede hacer. Eso es esencial para la unidad. Cuando yo quiero ir más rápido que Dios, hay problemas. Y a veces nosotros nos ofendemos más que Dios. Y eso no tiene sentido, porque Dios es dueño y Señor de su iglesia. No solamente eso, dice: soportándoos unos a otros en amor.
Esa palabra a veces suena como despectiva, pero la Biblia dice que tenemos que aprender a soportarnos. Y la idea es, no todos pensamos iguales, no todos tenemos las mismas formas. Hay algunos que son más rápidos y hay otros que son más lentitos. Y eso eso es lo que es una familia. Entonces yo no tengo que molestarme por diferencias, tengo que aprender a soportar al hermano. Y eso solo se logra si tiene como base ese amor que el apóstol habla ahí. Es por causa del amor que yo aprendo a celebrar las diferencias. Nosotros yo diría los latinos, pero especialmente nosotros los dominicanos, nosotros dimos gracias por ser dominicanos y eso está muy bien, pero tenemos algunos problemitas los dominicanos. Déjenme decir esto. Nosotros no sabemos tener diferencia con alguien. Eso es impresionante. Yo tuve la oportunidad de laborar en el ministerio por 11 años en Estados Unidos. Los americanos, ellos pueden tener desacuerdo y ellos funcionan bien. Pero nosotros los dominicanos, si usted no está de acuerdo conmigo, usted es enemigo mío. No, eso no es verdad. Nosotros tenemos que aprender a celebrar las diferencias. Y nosotros no debemos ofendernos porque el otro no esté de acuerdo con uno. Es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para amar. No solamente eso, dice, esforzaos, esforzándoos por preservar la unidad. Eso es intencional, eso no es por suerte. Y vamos a hablar un poquito de eso en la aplicación. Hermanos, la razón por la que Jesús fue a la cruz no es solamente para alcanzar una salvación, sino para ilustrar en este mundo caído lo que es una familia unida. Y nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de cultivar la unidad. Lo primero que el capítulo 4 empieza a hablar con relación a esa unidad es la actitud para poder mantenerla. Luego de esa unidad, el apóstol Pablo habla de algunos componentes básicos de esa unidad. Esto es sumamente hermoso, cómo el apóstol Pablo describe en qué se sustenta esa unidad. La primera es la actitud para alcanzarla. Ahora es entender cómo eso se sustenta. Dice el verso 4, hay un solo cuerpo, y obviamente en el original ese cuerpo es la iglesia, el cuerpo de creyentes. Y hay un solo espíritu, la tercera persona de la Trinidad. Como también vosotros fuisteis llamados en una sola esperanza. Hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, hay una sola esperanza. Una esperanza sobre todo de vida eterna. No solamente eso, verso 5. Hay un solo Señor, la segunda persona de la Trinidad. Hay una sola fe, la manera como alcanzamos esa salvación. Hay un solo bautismo, la manera como testificamos acerca del poder de Dios en nosotros. Hay un solo Dios y Padre de todos, primera persona de la Trinidad. Es un Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Esto es impresionante. Cómo la unidad espiritual a la cual somos llamados está entretejida. Yo se lo voy a poner de esta manera. Aquí hay 7 elementos básicos que el apóstol Pablo señala, imprescindibles para que esa unidad pueda existir. Una iglesia, un solo espíritu, una misma esperanza de lo que queremos alcanzar, un solo Señor y Salvador Jesucristo, una sola fe, un solo bautismo, expresión de esa fe, y un Dios y Padre. Todo uno. Sobre todo en el idioma original, en el griego que fue escrito esta carta, el énfasis es en el uno. Es una unidad espiritual. Un Dios trino con una dependencia en cada uno. Una fe, una expresión de esa fe en el bautismo.
una esperanza de vida, que es una vida eterna. Una unidad espiritual. Habiendo hablado de la actitud para alcanzar esa unidad, habiendo hablado de los componentes, entonces el apóstol dice que Dios ha dado regalos, dones para hacer posible eso. Para poder alcanzar algo así, Dios ha provisto su iglesia de algunos dones. Dice el verso 7, primero hablando de la fuente, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y nosotros volvemos a enfatizar la palabra clave de esta carta, la gracia de Cristo. Dios ha dado todo lo que la iglesia necesita para exhibir la vida de unidad que Dios demanda. Y hay una fuente de donde eso sale. El apóstol comienza introduciendo todo esto al decir la gracia de Cristo. Gracia. Nosotros en la clase pasada hablamos mucho de esa gracia. Nosotros somos el resultado de esa gracia. Nosotros vivimos por gracia, nosotros subsistimos por gracia. Nosotros respiramos por causa de su gracia. Todo lo que podamos alcanzar en este mundo, todo lo que podamos disfrutar en este mundo que es agradable a Dios, tiene una sola fuente: la gracia de Cristo. Nosotros debemos ser gente apasionados por la gracia de Cristo. Todo es un regalo, todo viene de Dios, todo depende de Él. Y dice el verso 8, hablando de ese Cristo que alcanzó todo eso, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, dice el texto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Dice el verso 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? Y dice el verso 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Jesús hizo posible esa fuente de gracia para nosotros. Nosotros no tenemos el tiempo en un curso como este para detenernos a tratar de explicar el tema de que ascendió, descendió hasta abajo. La idea hasta ahora es esta: la fuente es su gracia. Cristo lo alcanzó. ¿Y qué alcanzó Jesús? ¿Cómo se evidencian para la iglesia esos dones? Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros, señores, todo eso Él dio, es un regalo. Otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y todo está direccionado a edificar la iglesia, a sostener la iglesia. Una sola observación. Nosotros sí creemos que algunos de estos dones que están aquí ya no están vigentes para nuestra generación. Por ejemplo, los apóstoles, nosotros creemos firmemente que ya eso cesó cuando el último de esos 12 apóstoles murió. Cuando usted oye por ahí una persona que dice el apóstol fulano, él podrá decir lo que él quiera. Bíblicamente hablando, ya no hay más apóstoles. Eran hombres con dones extraordinarios. Dios lo usó para un momento específico de su iglesia. Así como habían profetas en el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios no estaba en blanco y negro, ¿cómo Dios revelaba su voluntad? Habían profetas que se ponían de pie y dice Dios, ¡pam! Profetas que Dios hablaba a través de ellos. Cuando la palabra inspirada ya se escribió, ahora hay un rol diferente. Entonces los apóstoles existieron en una época en que la iglesia necesitaba de dones extraordinarios. Pedro, del que hemos estudiado mucho, eso es impresionante cómo Dios lo usó. Dice la escritura que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Hoy
Ya Dios trabaja por medios ordinarios. La palabra de Cristo, la fe, la convicción del Espíritu. Eso es todo lo que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios da eso? Dice, a fin de, ahí está, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso es importante entenderlo. Yo creo que hay incluso una aplicación para nosotros como iglesia. La razón por la cual Dios da dones, maestros, pastores, dones vigentes, es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros tenemos una aplicación particular a nuestra iglesia en base a este texto. Los pastores no están en la iglesia para hacer todo lo que la iglesia tiene que hacer. Los pastores están para capacitar, para que toda la iglesia haga. Entonces nosotros no somos Jesucristo chiquito. Eso no es verdad. Nosotros tenemos muchísimos problemas también. Pero Dios nos llama, nos da dones para enseñar la iglesia, para ministrar la iglesia, para poner propósito en las cosas que hacemos. Y Dios da a la iglesia dones que pongan en operación esas cosas. Nosotros daremos cuenta a Dios en la manera en que podamos administrar los dones que Dios ha puesto aquí. Nuestro trabajo es entrenar líderes, pensar en la próxima generación. Nosotros soñamos cuáles serán los pastores de la IBE en 50 años. Tal vez están en la escuela dominical aquí. Entonces tenemos que orar por ellos, tenemos que ministrarles. La razón por la cual Dios da esos dones es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso enseñamos la palabra. Por eso predicamos la palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos otra vez a la unidad de la fe, a un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Déjame decirle esto. Parte de la dinámica en la vida de fe es cada vez más conocer más de Jesús, conocer más de Jesús. Lo ideal sería que, por ejemplo, cuando nos congregamos como iglesia, cuando uno salga por esa puerta cada domingo, la pregunta es, ¿conocí algo más de Jesús? Porque Dios se revela en Jesucristo. Entonces, el proceso de crecimiento tiene como meta un conocimiento pleno de Jesús. El problema nuestro es que el conocimiento que tenemos de Jesús es deficiente. La iglesia existe, los pastores existen, los maestros existen para que podamos aprender más de Jesús. En los aspectos prácticos, ¿qué Jesús compró para mí? ¿Qué Jesús me promete? ¿Qué Jesús me da? ¿Qué Jesús me pide? Dice aquí que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso es una meta futura, pero se supone que vamos en esa dirección. Tengo que conocer más del Hijo de Dios. A la condición de un hombre maduro, dice aquí. La idea es que vayamos madurando en esa fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo, Hijo de Dios, cuerpo de Cristo, todo apunta hacia Cristo. Dios equipa a la iglesia con un solo propósito: que podamos conocer más de ese Jesús. Dice específicamente, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y déjenme decirles, sería una mala lectura suponer que el texto solo habla de aspecto académico de doctrina. Cuando se refiere a un niño aquí, no es simplemente que no sepa mucho de la Biblia,
sino que no sea gobernado por el error, que no esté viciado por sus propios pecados. Usted ve, ¿cómo son los niños? A ver, si una gente le dice, ¿qué es lo que hace un niño? Si usted tiene un niño de 3 meses y el niño a las 2 de la mañana le da hambre, ¿cómo funciona el niño? ¿Usted cree que el niño va a decir, ay hombre, mami está cansada? ¿Cómo yo le voy a hacer esto a mami si se acaba de acostar ahorita? Yo voy a esperar, nada más son 4 horas. ¿Usted cree que un niño piensa así? ¿Qué hace el niño a las 3 de la mañana? Usted o busca la leche o se tira por la ventana. Entonces hay algunos que son niños, solo que tienen 25 años, 30, 40, 50. Pero es lo mismo. Yo quiero eso y es ahora. Y si no grito, me enojo. Eso es un niño. Porque el punto es que sigues gobernado por tus deseos. Tú no estás pensando colectivamente. O me enojé porque no se hizo lo que yo dije. Eso es un niño. Porque entonces cuando el apóstol Pablo aquí habla del propósito de madurar en la fe, no todo es saber mucha Biblia, sino que la Biblia tome lugar en tu corazón. Que la Biblia permee la manera como piensa, la manera como decide, la manera como anhelas. Entonces la idea es que dejemos de ser niños y podamos practicar más el amor, de buscar la idea de que somos un equipo, una familia. Si no, aquí está, hablando la verdad en amor, podamos crecer. Ahí está la clave. El énfasis en este punto aquí de propósito es crecer. Que podamos crecer en qué? En todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, otra vez, Cristo. Cristo modela lo que debemos imitar. Él es el maestro. Nosotros discípulos, nosotros le debemos imitar. Y la idea es que deben haber evidencia de gracia en nuestras vidas, que si esto está funcionando, entonces yo debo parecerme más a Jesús. Yo estoy creciendo. Un ejercicio que yo creo que es bueno practicar. Usted coge una persona que lo conoce bien, su cónyuge o quien sea, un pastor. Ayúdame, ¿tú piensas que yo estoy creciendo? Es decir, en este año que pasó, ¿tú me puedes dar evidencia de gracia de que tú vas a decir, sí, mira, tú estás mejor? Tú antes te enojabas por cualquier asunto, tú estás más calmadito ahora. Bueno, no sé, cosa específica de ver si los días me están pasando para arriba o yo le estoy pasando para arriba los días. Porque el llamado a la vida cristiana es crecer. Porque el crecer es parte, es un reflejo de estar vivos. Si un niño no crece, hay problema, hay que cambiarle la alimentación, lo que sea. En la vida espiritual, el punto no es cuántos años tú tienes en la iglesia, sino cuánto has crecido. Eso es lo que el apóstol Pablo aquí está. Dice el verso 16, de ese Jesús, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Otra vez, el amor. Usted ve que el apóstol Pablo está salpicando cada una de las aplicaciones. Amor, amor, amor. Es necesario ese amor para crecer. Eso es la unidad del Espíritu. So, yo quiero recalcar de nuevo. Efesios capítulo 4 inicia la aplicación práctica de Efesios. Efesios capítulo 4, verso 1 al 16, dicta la aplicación más importante en el llamado de la fe, la unidad. La unidad. Uno de los valores más primordiales en una iglesia es la unidad. Y Pablo quiso aclarar esto antes de entrar en todas las demás cosas que vamos a ver. Y eso es una de las cosas que nos mueve a reflexión. Nosotros somos parte de un cuerpo, miembro de una familia. Y se espera
por causa de lo que Jesús alcanzó, que nosotros tengamos una actitud que promueva la unidad, con paciencia, con mansedumbre, con las cosas que vimos anteriormente. Habiendo descrito la primera parte de la unidad, entonces el apóstol Pablo ahora nos lleva a varias aplicaciones prácticas en nuestra vida de fe. Esta es la parte que yo estuve comentando específicamente con el pastor Chacho, de decir, esto es exactamente lo que el pastor Chacho está enseñando. Cómo ser transformados por gracia. Cómo Cristo va a una cruz y provee elementos para yo cambiar. El apóstol Pablo ahora viene a desempacar todo ese principio básico de esto. La nueva vida en Cristo. Hay una nueva vida en Cristo. No es simplemente una nueva fe, no es simplemente un nuevo estilo de caminar, no es simplemente un nuevo estilo de pensar, una nueva vida completa. Todo nace otra vez. Y esto es como el apóstol lo presenta. En primer lugar, la diferencia de esa vida con relación a la gente del mundo, los gentiles. El apóstol hace primero una comparación práctica para ilustrar los contrastes de esta vida. Escuchen esto. Dice el apóstol Pablo en el verso 17, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Esa palabra en el original que aparece aquí como andar significa vivir. La idea es, yo os digo y afirmo que no deben de vivir de esa manera. Y obviamente ustedes se están dando cuenta que esto no es una opinión que nos están preguntando. Estamos en los imperativos de Efesios. Es una orden que nos están dando. No andéis como andan también los gentiles, aquellos que no tienen en cuenta a Dios, aquellos que viven en su mismo propósito. La pregunta del $1.000.000 es esta: ¿cómo andan los gentiles? ¿Cómo describe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, la vida de un incrédulo? Para hacer el contraste a la vida de nosotros, hay tres cosas que el apóstol Pablo menciona en el texto. Y yo creo que esas son las tres cosas que deben motivar nuestro corazón a predicar más el evangelio a aquellos que están a nuestro alrededor. Dice, primero, ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Qué viene a su cabeza cuando usted oye esa expresión, vanidad de su mente? Usted ve, yo soy de Santiago. Usted aquí compra el arroz en el supermercado, nosotros lo sembramos allá y tenemos que esperar que llueva, orar porque Dios conceda. Entonces yo recuerdo a mis abuelos que decían, ese es un arroz vano. Y la idea es que cuando tomaban el arroz y lo abrían el grano, no había nada, vacío. Eso es vanidad. Nada en la cabeza. Hay una revista que se llama Vanidades. Oigan lo que dice. Fulana se casó con fulano, es el 5º matrimonio. Y el vestido de la boda costó $200,000. Ese es el titular de la película. Encontraron a fulano andando con fulano en una playa. Esa es la revista. Vaya con esa revista a un hospital de gente enferma a consolarlo. A ver qué va a pasar. Una gente en una cama de muerte y usted le dice, fulana se casó por 5ª vez. Eso es vanidad o equidad. Eso no tiene nada. Cuando el apóstol Pablo describe la vida de un gentil, lo primero que dice es vanidad de la mente. No solamente eso, dice entenebrecidos en su entendimiento. Y eso va complicando un poco más. O sea, no hay nada aquí relacionado a Dios. Y encima de eso están oscurecidos en el entendimiento. Espiritualmente no entienden nada. No saben ni de dónde vienen, de a dónde van. No saben lo que Dios ha hecho por ellos. No saben lo que Dios espera de ellos. No entienden nada de la vida. No solamente eso, dice el apóstol Pablo, excluidos de la vida de Dios.
Esas son las 3 descripciones de lo que es un gentil. Vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Y el apóstol no solamente dice eso, el apóstol explica las razones. Dice, primero, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando uno lee eso, lo mínimo que eso debe de despertar es compasión por los perdidos. Compasión por los perdidos. Esta es la descripción más completa de lo que es una persona que no tiene a Dios. Ignorancia, dureza de corazón. Y solo el Evangelio puede despertar una persona de algo así. Es la triple descripción de la vida gentil. Repito otra vez: vanidad en su mente, entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. La razón, ignorancia. Otra razón, dureza de corazón. ¿Qué hace la palabra cuando es predicada? Ataca la ignorancia. ¿Qué hace el poder del evangelio cuando es predicado? Ataca la dureza del corazón. Hay que remover esos 2 obstáculos primero, antes de que entre la luz. Eso es el evangelio. Y por eso es que predicamos. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, aquí están los efectos de esa vanidad de mente, de esa, dice el texto, se hacen insensibles. La idea es, ya no tienen convicción, no miran. Ellos le llaman diversión a lo que Dios llama pecado. Eso es una tragedia. Insensibles. ¿Y qué efecto tiene esa insensibilidad? Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Pueden ustedes ver la secuencia? ¿Cómo el apóstol describe eso? El asunto es para nosotros que el apóstol Pablo dice, no andes así. Si el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, Dios te habló de los indicativos, entonces tú no puedes vivir así. Tiene que haber una vida diferente. Ahora, a mí me llama la atención que esto se escribe a una iglesia. O sea, esa es una iglesia que le están hablando de esto. Y la pregunta a mí, ¿es necesario decirle esto a una iglesia? Bueno, está ahí. Yo no sé si en su Biblia está, pero en la mía está aquí. Entonces, ¿para qué se habla de eso a una iglesia? Para despertarnos. Porque si hay aspectos de eso que se parecen a mí, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? Y el apóstol dice, tienes que cambiar. Tienes que cambiar. Esto es el evangelio ahora en Efesios. Tienes que cambiar. Dice el verso 20, primero tienes que aprender de Cristo. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Ese no es el Jesús que murió por ti en una cruz. Ese no es el Jesús que pagó por tus pecados. Tú has aprendido de otra manera. Si en verdad lo oíste, si habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad de su palabra, la verdad que hay en Jesús. Eso, en otras palabras, el apóstol dice, eso no puede ser el reflejo de un creyente. Entonces, de nuevo, ¿qué hago? Porque yo soy parte de la vida de la fe. Yo quiero ilustrar y ser fiel a mi Señor. Entonces el apóstol introduce la descripción más completa de la Biblia de lo que se llama transformación. ¿Cuál es la expectativa de Dios para uno de sus hijos en ese proceso de crecimiento? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. El cambio no es una opción en la vida del creyente. No es una opción. Y aquí está, lo voy a describir. 3 cosas incluye este proceso de cambio. Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, lo primero que tú tienes que hacer
es despojarte de eso. El cambio comienza cuando yo digo, no voy a hacer eso. Me voy a quitar esto. No puede ser parte de mi vida. Dice ahí, os despojéis de quién, del viejo hombre. Ese hombre no es viejo porque tiene muchos años. Ese hombre es viejo porque tiene hábitos pecaminosos. Dice el texto, se corrompe según los deseos engañosos. Lo que nos mata son los deseos. Lo que nos ata a la vida antigua son deseos en el alma que no han sido santificados, nos engaña. Y el apóstol Pablo da un imperativo, es una orden, dice, despójate de eso. Despójate, tienes que dejar el pecado. Pero no solamente eso, hay otra cosa más que el apóstol también prescribe, dice, tienes que renovarte. Y eso es otro aspecto del cambio. Y la idea es, vas a dejar de hacer cosas, pero tienes que tener un razonamiento bíblico que sustente el por qué lo vas a hacer. Tienes que renovar en el espíritu de vuestra mente. Y eso es otra de las cosas más gloriosas de este libro. El cambio es aquí. El cambio es aquí. Hay una verdad del evangelio que una vez es entendida, una vez es captada, una vez es registrada dentro de mí, se acabó el asunto. Me enseña a pensar diferente con relación al pecado, a la ocasión, a la tentación. Entonces no es solamente dejar de hacer eso, sino tiene que entender por qué lo vas a dejar. Tiene que renovar tu mente. Y ahí entra la palabra alumbra la mente. Porque lo que tú eres en tu corazón, tal es él, dice Proverbio, y es la mente el punto. El apóstol dice, tienes que dejar. Pero no solamente eso, hay algo más que el apóstol dice, en tercer lugar dice, y tiene que vestirte otra vez. Tienes que vestirte de nuevo. Un nuevo hombre. Y ese hombre no es nuevo porque es un bebé, sino porque es a semejanza de Dios. Porque ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, déjenme ponérselo así en gráfico. 3 componentes del cambio bíblico según Efesios 4. Hay que despojarse de ciertas cosas y eso es una actitud. Hay que renovar y eso es en la mente. Y hay que revestirte, eso es otra actitud. Eso es como cuando nosotros nos vamos a bañar. Si usted viene de la calle sucio, lo primero que usted se quita la ropa. Eso es despojarse. Usted no se entra a la ducha con todo de ropa. Eso no va a funcionar. Entonces ahora usted se baña, usted se renueva la mente. Pero usted no se queda desnudo, usted se viste con algo nuevo. Eso es exactamente lo que la Biblia prescribe para nuestro cambio. El llamado a una vida de santidad no es una opción. ¿Qué hago entonces si mi vida ilustra que hay fallos en la manera como vive? Entonces cambia. ¿Cómo cambio? Tienes que dejar de hacer algunas cosas. Tienes que renovar tu cabeza, pensar diferente y tienes que empezar a tener actitudes diferentes. Eso se escribió a una iglesia. Eso se espera de todo verdadero creyente. Despojarse, renovarse, vestirse. Ahora, para terminar, una de las cosas más maravillosas de la palabra es que no nos dejan en la filosofía, sino que vienen las aplicaciones prácticas ahora. Y el apóstol, consciente de la importancia de esto, nos trae 5 aplicaciones prácticas de cómo esto afecta a nuestra realidad en vida diaria.
algunos casos de aplicación práctica de Efesios. Primero, con relación a la mentira. ¿Eres tú una persona que lucha con eso? Entonces Efesios dice, cambia. ¿Cómo cambio? Tienes que dejar de hacer cosas, tienes que renovar tu mente, tienes que empezar a hacer otra cosa diferente. Dice Efesios 4:25, por tanto, dejando a un lado la falsedad o la mentira, ahora tienes que empezar a hablar la verdad, cada uno con su prójimo. ¿Y por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Hay un dejar, hay un vestirse y hay un renovar. El renovar es entender que yo soy parte de una familia, que cuando yo miento a otros son afectados. Y esa realidad, cuando entra en mi mente, me empuja hacia procurar el ser veraz, el ser íntegro en las cosas que hablo. Pastor, pero es que yo tengo problemas no con eso, sino con la ira. Entonces aquí hay una segunda aplicación. Dice el verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, ni deis oportunidad. Dice, tienes que dejar una ira que se convierte en pecado. ¿Qué hago entonces diferente? Aprende a tener una actitud de reconciliación, que no se oculta el sol sobre vuestro enojo. Cuando yo sé que mi ira se convierte en pecaminosa, cuando no me da trabajo la reconciliación. El pastor Chacho predicó sobre el perdón. Cuando me cuesta el perdón. Literalmente, la Biblia dice, trata de que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Hay una hermana en estos días en consejería que yo le puse ese texto porque él y su esposa tenían, ellos estaban ahí los dos. Digo, mira, ustedes no pueden tener tantos problemas, ¿sí? Porque dice ella, pastor, no digo yo el sol, la luna, las estrellas, todo eso se ha ocultado. Nosotros tenemos como 5 días que no nos hablamos. Eso es exactamente lo que Efesios condena. ¿Cuál es la renovación mental que yo debo de tener para enfrentar eso? Dice el apóstol, no des oportunidad. ¿No? Cuando tú no resuelves tu ira, entonces ese es el terreno de Satanás. Literalmente, cuando tú estás enojado con alguien y te vas a la cama sin resolver eso, tú dejas tu hogar abierto a Satanás para ser destruido. Por causa de eso, familias son destruidas. Por causa de eso, matrimonios son destruidos. Por causa de eso, iglesias son destruidas. Naciones son destruidas. Dice el apóstol Pablo, no inventes, no juegues con eso. No deis oportunidad al diablo. Bueno, pero que mi problema es que yo cojo lo que no es mío. Entonces el robo no tiene que ser cosas materiales. Tú le puedes robar la reputación a alguien, acabándolo por detrás o lo que sea. Dice el texto en el 28, el que roba, que no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Deja eso, ahora empieza a trabajar. Y te voy a dar algo para sanarte, dice el apóstol Pablo, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La persona que tiene este mal, el problema es su egoísmo. Él solo se ve a él o a ella. Él dice, yo quiero eso, pero que no es tuyo, lo robo. Yo quiero eso, pero que tú no tienes dinero, pues paso la tarjeta de crédito, aunque yo no sé cómo la voy a pagar. Es lo mismo. Y entonces, ¿cómo se sana eso? Bueno, tú vas a trabajar ahora y después que tú consigas algo, lo vas a compartir con otro. Esto es impresionante. Y por el hecho de que cuando consigas lo comparte, se sana el corazón de eso. Porque el punto es el egoísmo. Y finalmente también la comunicación dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿Sabe usted lo que es una palabra mala? La que no es buena. Dice el texto, sino la que sea buena. Ahí está en el versículo.
para la edificación, que edifica según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Cuando uno habla, tiene que impartir gracia. Usted ha tenido oportunidad de hablar con alguien por 5 minutos y usted siente que le pasó un camión por arriba. Eso es increíble. Se quejan del gobierno, del calor, de los pastores, del parqueo, del tránsito. Y usted dice, ¿qué fue? Como que me echaron. Pero hay otros que usted habla con ellos y usted tiene un problema, pero dicen, hermano, confía en Dios, mire este texto, vamos a orar. Y aunque el problema esté igual, usted sale como animado. Impartir gracia. Nosotros debemos ser gente de impartir gracia. A los padres que están aquí, debemos impartir gracia a nuestros hijos. A los cónyuges que están aquí, debemos impartir gracia a nuestros esposos, esposas. Debemos impartir gracia como una familia de la fe. Dice, y no, esta es la renovación, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Ese es el único sitio en la Biblia entera donde específicamente hay una actitud que entristece al Espíritu. Y eso sí es serio. ¿Saben qué es extraño que esto aparezca aquí? Porque yo esperaría que tú adulteres y entristezcas al Espíritu, porque es tu cuerpo, pero eso no es lo que dice ahí, sino por tu hablar. Por la manera como hablemos podemos entristecer el Espíritu. Y eso sí es serio en la vida de fe. La única manera de entender esto es entender lo que el Espíritu de Dios hace. El Espíritu Santo es aquel que nos da consuelo. Cuando el Señor iba a ascender y los discípulos estaban turbados, dijo, yo les voy a mandar un consolador, hablando del Espíritu. El Espíritu da convicción de pecado. Cuando usted se le va la boca en algo, el Espíritu Santo le dice, no lo hiciste bien. El Espíritu Santo guía a toda verdad. A veces usted está confundido, no sabe cómo decidir. El Espíritu Santo te ilumina. Ilumina la palabra. A veces uno lee un versículo y no lo entiende. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora imagínese una persona con el Espíritu Santo apagado. Eso es una persona deprimida. Y dice aquí que eso sucede por nuestro hablar. Aparece en el contexto de hablar. Y finalmente dice, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Y sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esa es la nueva vida en Cristo. Tiene que ser diferente a una gente del mundo. Persigue crecimiento, cambio, porque yo me despojo, renuevo mi mente, me visto de nuevas actitudes y tiene aplicaciones prácticas para todos nosotros. Ahí está la división del capítulo 4. La unidad del Espíritu y una ilustración de la nueva vida en Cristo. ¿Qué aprendemos de aquí? 2 aplicaciones. ¿Cómo estamos nosotros persiguiendo, procurando y promoviendo la unidad? Es la primera aplicación práctica del libro de Efesios. Entonces, ¿entendemos nosotros la importancia de la unidad como familia de la fe? ¿Qué tan conscientes estamos de nuestro rol en promover esa unidad? Eso es un llamado para todos nosotros. Por ejemplo, nosotros los pastores, los líderes aquí, ancianos, nosotros entendemos esto y nosotros manejamos todo lo que sea que haya que manejar de diferencias personales, lo que sea, vamos a la cruz porque necesitamos estar unidos. Una de las cosas que nosotros hacemos intencionalmente es asegurar que estamos unidos en lo que soñamos. Somos diferentes, hay alguno que ve la cosa de una manera, el otro de otra, pero nada de eso traspasa la línea de la unidad. Nosotros somos uno. Nos amamos, nos apreciamos. Déjeme decirle, quizá yo no soy la persona más indicada porque a veces yo le digo que yo estoy aquí y salgo y entro, pero
me deleita el amor de mis pastores. Nos amamos. Cuando estamos en una mesa, nos amamos. Estamos aquí por una misma causa. Y aunque pueda haber lo que sea de diferencia, eso queda en esa mesa. Porque somos uno. Eso debe ser la iglesia. Entonces, en tu hablar, en tu actitud, en lo que sea que haces, ¿sumas a la unidad o comprometes la unidad? Dios nos ha dado a Jesús para que exhibamos una unidad del Espíritu. En segundo lugar, ¿cómo estamos cambiando en Cristo? ¿Cómo estamos creciendo en el llamado de la gracia? El apóstol Pablo escribió esta carta a esta iglesia diciendo: no podemos vivir como los gentiles, no podemos vivir como la gente del mundo. Tenemos que cambiar. La pregunta es: ¿cómo estamos cambiando? ¿Cómo estamos creciendo? Si yo me comparo de 2018 al 2019, puedo decir que hay áreas de mi vida que tuve victoria sobre ella para parecerme más a Jesús. El llamado al crecimiento no es opcional. Por tanto, necesitamos de esa gracia de Cristo. Por eso necesitamos todos esos indicativos de los primeros 3 capítulos para que podamos hoy abrazar la fe. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Dios mediante, nuestro amado pastor Miguel estará enseñando el capítulo 5 la próxima vez. Amén.